Buenas noches a todos, bienvenidos a esta charla, la tercera charla de 4 charlas que planeamos hoy Araceli y yo. Esta es la que corresponde a lo que es el agua estructurada y alcalina y su impacto en la salud. La siguiente semana cerramos con una charla que le llamaremos Conciencia, Bienestar y Salud. Ok, bien, el temario lo están viendo en la parte de la pantalla. Lo primero vamos a hablar de las propiedades del agua, el potencial de hidrógeno, en lo cual ustedes son expertas, es el producto estrella de Niken, el agua estructurada, que es el agua estructurada, las investigaciones que hay o aportaciones que hay de algunos gente que se dedica a la ciencia a investigar el agua, mediciones de la energía del agua y beneficios de tomar agua estructurada. Y al final reservamos un tiempo para las preguntas. Bien, entonces vamos a avanzar a la siguiente, a la primera slide. Bien, de las propiedades físico-químicas del agua, algunas las podemos incluso, ya las hemos vivido o vivimos con ellas incluso como medidas preventivas. Primero, bueno, pues es algo que está aquí en la parte inferior derecha, son un oxígeno enlazado con 2 hidrógenos. De hecho, ustedes ven en el estado gaseoso, es la parte de la fórmula más, permítanme tantito, es la fórmula básica que conocemos nosotros. ¿Sí? Y es importante que vean lo que hace en realidad el oxígeno y el hidrógeno. Están interactuando ambos. Al interactuar esta molécula de oxígeno con las 2 de hidrógeno, genera una cantidad de energía. Por el solo hecho de estar compartiendo en lo que se llama un enlace covalente, estar compartiendo un electrón. Segundo, ya sabemos desde siempre que debe ser incolora, insabora e inodora. Y es un disolvente universal. Casi siempre que tenemos un contacto con alguna sustancia contaminante o que entra a los ojos o que nos toca en la piel, la recomendación es lavarse con agua durante 15 minutos. ¿Por qué? Porque es un disolvente universal. Al tener hidrógenos que están dispuestos a enlazarse rápidamente con cualquier otra sustancia, por eso disuelve muy rápidamente las otras sustancias. También es un conductor eléctrico si le agregamos agua. Esto lo aprovechamos y se aprovechó en la tecnología para hacer el tema de las baterías, por ejemplo. ¿Sí? Tiene una fuerza de cohesión entre moléculas. Una vez que se enlazan, ustedes pueden ver en la misma laminita aquí abajo el líquido, una vez que se enlazan las moléculas de oxígeno con las hidrógenos, toman una fuerza tal que es muy difícil comprimirlas. Y de ahí ustedes recordarán lo que son los gatos hidráulicos. Aprovechan la capacidad que tiene el agua de no ser comprimida. Y tiene algunas otras, no vamos a abundar en ellas para concentrarnos mucho en la medición del agua estructurada. Bien, en esta parte de lo que es el potencial de hidrógeno, ustedes saben que el 70%, algunos dicen un poco más, otros menos, pero vamos a decir que ahorita tomamos la cantidad del 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Eso significa que el agua que tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿sí?, fluctúa entre un estado ácido y un estado alcalino. Pongamos un ejemplo de una alberca. Una alberca, lo que más cuidamos es la acidez. Cuando la alberca baja a un nivel de 5, la alberca empieza a ponerse turbia. A nivel de 4 empieza a tener espuma porque las bacterias empiezan a proliferar. Y a nivel 3 y 2, por generación espontánea, podemos empezar a ver animalitos dentro de ella. ¿Cómo le hacemos para subir la acidez de la alberca? Ponemos cloro. El cloro tiene una alcalinidad de los productos más altos que hay en la alcalinidad. Entonces, pues para controlar la alcalinidad de la alberca. ¿Y qué sucede en el cuerpo humano? Sucede algo similar. ¿Sí? El cuerpo humano tiene la regla de mantener el nivel de la sangre en 7.4. 100 baja a 7.2, a 7.1, entra en un estado de emergencia. Un estado de emergencia donde él tiene que solucionar esa acidez tomando de las reservas naturales que tenemos del cuerpo, yendo al cartílago, yendo a la vena, yendo a los huesos, para extraer un antiácido. Un antiácido es la mezcla de calcio, magnesio, potasio, un saborizante y azúcar.
y eso hace que se quite la acidez. Pero lo que hace el cuerpo, como no tomamos un antiácido, va y lo toma de esos depósitos y entonces contrarresta esa acidez. Publiqué un video en el canal de internet, de YouTube, perdón. Permítanme tantito. En el canal de YouTube publiqué un video para los que están suscritos al canal. Ay, aquí está. Donde hago, aquí está. Vamos a correrlo, dura muy poco. Hago la similitud de que lo que tengo en el vaso, que en realidad es agua estructurada de níquel, que me da 7.8 niveles de alcalinidad, y lo que hago es simular que ese vaso es el cuerpo humano. Lo que tenemos del lado izquierdo, a mi mano izquierda, es un producto que en realidad no es un producto, es al 10% agua normal, al 10% con vinagre. Háganlo, de verdad, háganlo ustedes y cuando le muestren esto a los clientes, se van a sorprender. Usamos el reactivo de níquel y verificamos que el agua es alcalina. Y asumimos que 7 puntos, ese es el nivel que tiene nuestra sangre. Ahora sí, somos de sangre azul, ¿sí? Y cuando nosotros le ponemos la botella que representa los alimentos ácidos, como la coca, como el café, y como toda la lista que ustedes pueden encontrar en internet, hacemos y vean qué es lo que pasa. Al interior de nuestro cuerpo, al ingresar alimentos de este tipo, nuestro cuerpo baja el nivel de alcalinidad. ¿Qué va a pasar ahí? Que el color del agua va a pasar de acuerdo a la escala que tiene la cajita de níquel, ustedes lo ven, pasa a color amarillo. ¿Por qué? Porque el agua se volvió ácida. Bien, una vez que se vuelve ácida, nuestro cuerpo, como les había comentado, entra en un estado de emergencia y él tiene que tomar, ¿sí?, de manera rápida todos estos productos para hacer un antiácido. Ojo, cuando uno de los productos o de los que consumimos ácidos, de los productos ácidos que consumimos a diario se llama estrés. Cuando tenemos estrés, lo que segregamos en el estómago es ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene una alcalinidad de 1, de los más bajos, ¿sí? Entonces te vuelve muy ácido. Por eso es que mucha gente se muere de cáncer de colon. ¿Por qué? Porque están segregando constantemente ácido clorhídrico. Ese lo segregas con estrés, con miedo, ¿sí?, con un susto, y ahí estamos metidos en ese. Y después lo que está del lado derecho representa los depósitos naturales que tenemos en los cartílagos, en los huesos, en las venas. Entonces toma eso y compensa nuevamente para regresar a la sangre a color azul o alcalino. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos diariamente jugando con esto, ¿sí? Entonces, esto es buenísimo porque uno de los productos que previene esta parte, ahorita le pongo el stop, que previene es el agua precisamente estructurada de níquel. Esto te va a permitir prevenir que tu pH se regule y se normalice, ¿ok? Bien. En consecuencia, si tú te vas a la parte ácida, pues vas a disminuir la capacidad del organismo para absorber nutrientes, no vas a producir energía dentro de las células no se pueden reparar rápidamente, hay una mayor predisposición a sufrir el cáncer, y esto lo vamos a ver en la siguiente plática, por qué se provoca el cáncer. Es una charla que tomé de un oncólogo en un congreso de oncología, y además somos más susceptibles a la fatiga, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente y hasta aquí dejamos el tema de la alcalinidad porque ya hay muchísima información de ella. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, aquí tenemos la mayoría de las sustancias cuando líquidas, cuando se vuelven sólidas, ¿sí?, normalmente se contraen y el agua no, el agua se expande, ¿sí? Al expandirse, podemos ver estos ejercicios cuando ponemos los cubitos de hielo a cierto nivel y cuando se vuelven sólidos, se expanden como si se vieran un globito, ¿sí? Pues resulta que esta es una propiedad muy particular del agua. Y gracias a esa particularidad es que la evolución de todas las especies
ha permitido que sea así. En las glaciaciones, los mares se congelan de arriba hacia abajo y las especies marinas se van al fondo del agua. ¿Okay? En algunos países que no estén preparados para las grandes congelaciones, el agua se expande y revienta las tuberías. Entonces, es una propiedad muy particular también del agua que lo hace un poco misteriosa ahora que les explique qué es lo que sucede. Miren, aquí tenemos lo que ya habíamos comentado. Un átomo de oxígeno con 8 electrones girando alrededor, ¿sí? Y un átomo de hidrógeno con un átomo. Todos los átomos buscan tener 8 electrones en su órbita exterior. Este es el modelo de Borg, del físico. Cuando completan eso, se hace un átomo muy estable. Pero ¿qué pasa? Que este electrón que está aquí dando vueltas, aquí en el hidrógeno, y que también luego da vueltas dentro del oxígeno, al estar brincando entre la órbita del hidrógeno y la órbita del oxígeno, se provoca energía. Es lo que le llaman el salto cuántico, ¿sí? Entonces, al saltar de una órbita a otra, eso provoca energía. Por eso es que el agua tiene energía al interior. Y quiero que se queden con este concepto porque es muy importante ahora que les hablemos a nuestros asesorados en conciencia de salud para que después se vuelvan clientes, porque se provoca un nivel de energía cuando consumes agua estructurada. ¿Y qué pasa a nivel celular? A esto se le conoce en la química como un enlace covalente. Los hidrógenos son los puentes perfectos para hacer este tipo de enlaces. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente. Pongo en las presentaciones casi siempre, ¿sí? A menos que se me olvide, respeto mucho los derechos de autor, ¿sí? Es decir, hago la referencia de dónde tomé estas cosas, ¿sí? Ok, bien. Otro de las particularidades que, como ya les había comentado, en estado gaseoso vuelan libres, ¿sí? En estado líquido se empiezan a hacer enlaces, ¿sí? Por eso es que ahora con la lámina anterior, si se recuerdan, entonces este hidrógeno aquí que estoy señalando está brincando con este oxígeno y luego brinca con este otro, ¿sí? Por eso se provoca más energía, tenemos más energía en el agua líquida que en el agua gaseosa. Pero miren qué curioso, cuando el agua se vuelve sólida, se forma un hexágono. Y aquí es donde van a escuchar muchas veces cuando busquen literatura en internet los 104.5 grados que hay aquí. Híjole, alguien está usando el bloc de notas y la verdad es que no he encontrado cómo bloquearlo eso. Bien, ojalá y no lo siga usando porque si no va a seguir rayando la presentación. Entonces, lo que hace este hidrógeno, es brincar entre los dos y entonces te da el máximo potencial de energía. Es, vamos a decir que la figura, ¿sí? De los enlaces o de los clústeres del oxígeno más puros, ¿sí? Del agua. Por eso es que yo creo que le llama agua viva, ¿sí? Porque tienen el mayor potencial de energía en esto. Desafortunadamente, no hay una tecnología que nos permita ponerle a un átomo de agua y perseguirla por todos lados, dónde se está yendo, cómo se comporta al interior de nuestro cuerpo, cómo se comporta en cada una de las células, cómo se comporta frente a las enfermedades. Pero bueno, sí, pero sí hay posibilidades de sacar lo que se llaman instantáneas o fotografías, como lo han hecho algunos científicos, ¿no? Y sacan las fotografías y nos muestran esa perfección del agua, del hexágono. Bien, vamos a la siguiente. Esta es una de las aportaciones de la Universidad del Ecuador. Es un chico que se puso a hacer su tesis y diseñó toda una planta para generar agua estructurada. Aquí quiero llamar la atención porque puse un círculo. Algunos científicos le están llamando que el agua no es H2O, que es H3O, porque en algunas partes se configura así. Ustedes ven un oxígeno con 3, pero también pueden verlo con 4, tal manera que es una teoría también de lo que se trata de establecer. Bien, vamos a la siguiente. Aquí están todo en esta referencia, ustedes pueden encontrar, aquí está la referencia,
pueden encontrar todo el documento, es toda su tesis de él, donde pone cómo puede hacer una planta de agua estructurada, y obviamente aquí lo importante es que ya no es un mito, sino que ya es una realidad, el beneficio del agua estructurada consumida por el ser humano. ¿Okay? Aquí ven a Masaru Emoto, creo que se hizo muy famoso tomándole fotos al agua, llevando el agua a un punto de congelación de menos 25 grados, y luego con un microscopio electrónico tomó fotos. Lo más importante de él, que lanzó como teoría, es que el agua tiene memoria. ¿Qué hizo? Lo expuso a la palabra gracias, lo expuso a 500 personas que hicieran un pensamiento de amor, ¿sí? Y miren las estructuras, siempre va a ser hexagonal. ¿Por qué? Ya dijimos que el agua cuando se congela siempre va a ser hexagonal. Lo expuso a la palabra amor, a música de John Lennon, a heavy metal, bien cómo se pone, y a la palabra odio. Y aquí es donde lanzó algunas teorías, ¿no? ¿Qué sucede si nosotros exponemos todo esto? Si nosotros somos 70% de agua, ¿qué pasa si nos exponemos a estas frecuencias o estas palabras o estas cosas? Ahí dejó su legado, sigue investigando él, sigue avanzando en esto. Bien, vamos a pasar nosotros voy a mostrarles las mediciones que yo he ejecutado respecto a esto. Entonces me voy a regresar un poco aquí a esta presentación. Entonces, aquí en este video que les compartí en el canal, les muestro cómo se hace la medición de la energía. Ustedes pueden ver, consta de una computadora, ¿sí? Consta de un sistema BioWell. Este es un escáner de diferencial de potencial. Lo que hace es que a través de este cable amarillo se va al sensor que tenemos dentro del vaso de agua, y es donde yo deposito el agua que quiero medir. Le aplica un voltaje, ¿sí? Altísimo, ¿sí? Con muy poco amperaje. Regresa al diferencial de potencial que me da el agua, lo pasa al USB y me refleja la medida. Eso es lo que usa. La tecnología es rusa, se llama BioWell, por quien quisiera tomarla. Y aquí estaba midiendo el agua estructurada de níquel. Bien, vamos a ver las mediciones que hicimos. La primera pregunta que yo tenía y dice, bueno, ¿y qué pasa con el agua de la lluvia? ¿Vendrá más energizada? ¿Tendrá más energía? Entonces, cuando llovió, salí, colecté mi agua directa de la lluvia y sorpresa, miren, aquí empieza en 3.6 microjoules, ¿sí? Y empieza, conforme va pasando el tiempo, a los 20 minutos, va bajando el nivel de energía, es decir, cuando llega a la Tierra llega con una intensidad de energía muy fuerte. Aquí mi hipótesis es, ¿por qué las plantas crecen más cuando llueve? Supongo que algo tiene que ver este nivel de energía que cae del cielo, ¿no? O sea, posteriormente se regulariza y el promedio que tiene es 2.6. Vamos a ver lo siguiente. Después de esto, dije, bueno, pues vamos a medir el agua alcalina de una marca comercial. La medimos y bueno, pues encontré que es 0.26 de energía. Es muy poquita energía. De hecho, el agua de la llave trae más energía que esta agua comercial. Creo que no tiene la igualdad de condiciones que lo que yo hice con el Optimizer, porque yo, acabando de hacer en un ciclo de 7 minutos, ¿sí? Puse el agua dentro de mi vaso y la otra la fue a comprar a la comercial. Ojo, el agua, una vez que la estructuras, si la sometemos a campos magnéticos, la sometemos a una computadora, en el transporte, en tal, va a perder su estructura. O sea, es decir, no se mantiene permanentemente siempre. Siempre va perdiendo ese nivel de energía. Me supongo que a esta agua comercial, pues le pasa lo mismo, ¿no? Por eso va a ser difícil comercializar el agua embotellada estructurada. Esto es una medición que me sorprendió muchísimo. Es agua extraída directamente del Pewater, ¿sí? Y se dan cuenta, tiene una estabilidad impresionante. O sea, nunca empezó por arriba, nunca empezó por abajo. Estos saltos que ustedes ven aquí, que parece como un electrocardiograma,
son los movimientos que se están teniendo al interior, ¿se acuerdan? De los hidrógenos que están saltando entre el oxígeno y el hidrógeno, sí, los electrones, perdón, que están saltando, pues esos son los brinquitos que están dando de energía, ¿sí? Y entonces el agua del P-Water es extraordinariamente estable. Yo he mantenido mediciones de esto durante un día, 2 días, hasta 3 días, sin someter a ningún otra variable, que o electricidad o algo, campos magnéticos o microondas, el agua se mantiene estable, ¿sí? Entonces, vamos a ver la siguiente. Este es Codel del Optimizer, sacando una medición. Fíjense que tiene un comportamiento parecido al de la lluvia. Empieza muy alto, ¿sí? La energía, y luego se va estabilizando, hasta que llega a una media, ay, no veo la media, de 2,43. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente medición. La siguiente duda era, ¿y qué pasa si le doy 2 ciclos? ¿Sí? Si ustedes pueden ver, en 2 ciclos no empieza tan alto, se mantiene estable, pero tiende a subir su nivel de energía. Bueno, y ya emocionado dije, bueno, ¿y qué pasa con 3 ciclos? ¿Sí? 3 ciclos gana, ¿sí? Prácticamente a nivel medio, ¿sí? Gana 1 microjoule. Es decir, que ya es bastante, estamos hablando de un 60% más de la energía de cómo salió del P-Water, ¿sí? Dije, bueno, pues vayamos a hacer el, el cuarto ciclo, y aquí es la sorpresa de que encontré que el agua Optimizer en 4 ciclos de 7 minutos se mantiene ya muy estable, ¿sí? Y en 5 ciclos alcanzó una estabilidad a nivel de energía y me dio el máximo potencial de 3,6. ¿Sí? Es decir, que con 5 ciclos a 7 minutos encontré ya una estabilidad del agua del Optimizer y con un nivel de energía de 3,6. Obviamente que cuando la tomé, pues se siente como agua bendita eso, ¿sí? Porque sientes que se absorbe inmediatamente. No obstante, hice ese mismo experimento y se lo di a una paciente de 20 años, ¿sí? Le dije, tómate este medio litro de agua y primero dime si sientes, qué diferencia sientes. Y la primera me dice, mira, cuando yo tomo agua medio litro, ¿sí? Me siento que el agua está en mi estómago, no se absorbe, ahí la traigo, incluso está botando. Dice, pero ahorita acabo de terminar medio litro y no siento que tome agua. Bien, entonces procedimos igual a medirla, ¿sí? En sus campos bioelectromagnéticos, y este fue el antes. ¿Sí? Si dan cuenta, a nivel de espalda, el campo bioelectromagnético se vuelve a cerrar. ¿Sí? Entonces, la primera conclusión es, si tú le das agua estructurada o agua estructurada o agua viva del Optimizer a un cliente, va a subir su nivel de energía a nivel de campo bioelectromagnético. Ustedes lo pueden después de esto. Hay otras mediciones muy interesantes que pasa a nivel emocional, que pasa con alguno de sus órganos, pero eso podríamos platicarlo posteriormente. Bueno, después de esto, esta lámina la tomó del doctor Martí Bosch. Él es un oncólogo famoso en España porque tiene muchos casos de éxito, muchísimos casos de éxito curando cáncer con un protocolo que él desarrolló muy simple y está basado en esto. Él hizo una célula, aquí está la célula en color rosa, y dice, bueno, la célula es alimentada por medio de arterias y los desechos son sacados por medio de las venas. Tenemos 3 filtros naturales, bueno, 3 filtros que vienen con el paquete cuando nacemos, que es el pulmón, el hígado y el riñón, y tenemos un cuarto, que es la piel, ¿sí? Cuando sudamos a través de la piel, despedimos CO2, grasas, urea, ¿sí? Y cuando entra el oxígeno a cada una de las células, en realidad el oxígeno, no, el pulmón es la gran fábrica que distribuye el oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando lo llevan a cada una de las células, entra el oxígeno, lo consume la célula y como desecho nos saca un ácido, el ácido carbónico o conocido como CO2 o dióxido de carbono. Y este es pasado al filtro y va al pulmón y es expulsado. Lo mismo pasa cuando entra una proteína. Cuando entra la proteína, nosotros sacamos ácido úrico, colesterol, y también nuestro hígado, nuestro riñón trabaja en ello para desecharlo.
De tal manera que estamos en este trabajo de entrar. Pero ¿qué pasa cuando llega el agua estructurada? El agua estructurada tiene entrada prácticamente, tiene un código muy especial, ¿sí? Que llega y entra de una manera transparente a la célula. Acuérdense de la bomba de potasio y de sodio, llega, entra, abre la compuerta, entra el agua y entonces empieza a sacar desechos de este lado, ¿sí? Cuando yo le doy a pacientes esta agua por varios días, la primera referencia que me dan es: mi pipí huele feo, mi pipí empezó a salir de otro color. Pero por supuesto que sí tiene que ser así, le digo, es porque el agua está haciendo su trabajo de estarte limpiando y depurando. Bien, entonces la primera cosa que podemos nosotros decir, ay Dios, de esta parte es que el agua estructurada te hidrata de manera automática. La gente cuando la bebe, primero la siente suave, cuando se estructura tiene otra consistencia, es un poco sedosa, ¿sí? Al paladar. Entonces, cuando entra en contacto con las células, tanto del paladar o de la piel o del estómago, se absorbe de manera inmediata. Algunos que compraron este equipo, dice, oye, yo fui a hacerme mis exámenes para hacerme un ultrasonido del riñón y resulta que tomé 2 litros y no me bajaba el riñón, ¿sí? Porque todas las te estabas hidratando, iba a pasar un proceso muy largo para que se llenara el riñón. Entonces, hidrata. La segunda tema, por el tema que entra la célula limpia, depura, saca las toxinas, entonces también depura a nivel celular, ¿sí? Limpia, esto es como si le diéramos a las partículas de agua un casco de fútbol americano y sus sombreras, entonces van por todo el torrente sanguíneo y por todas las venas y las arterias y van depurando todas las toxinas que se encuentran ahí, principalmente partículas de azúcar, partículas de triglicéridos y colesterol. Hay un video muy bonito que lo voy a publicar en el canal. Voy a pedirle permiso a los que hicieron este video, unos rusos, porque con un microscopio metieron agua y se va viendo cómo va limpiando a nivel de arterias y venas. ¿Okay? ¿Qué más tenemos de beneficios de tener el consumir agua? Pues como ya pudimos ver en la medición permíteme, déjame admitir. En la medición que hicimos de la parte del BioWell, pues pudimos ver cómo se incrementaba la cantidad de energía de los pacientes cuando los sometemos al antes y después. Obviamente ustedes ya conocen, apoya a regular el potencial de hidrógeno en el cuerpo y finalmente pues también es un antioxidante natural al capturar todos los radicales libres. Con esto prácticamente llegamos a nuestra fin de la charla de esta parte, no sin antes recordarles que soy ingeniero, ahí están los cursos que yo tomé. Gracias a los que se han suscrito al canal de YouTube, ya somos 53. Yo espero que lleguemos a los 100. Llegando a los 100, YouTube nos dará un nombre ya del canal. Espero ponerle conciencia para la salud y el bienestar, igual que se llama el blog que tengo publicado. Y les recuerdo que las terapias son de carácter complementario. Siempre hay que tratar de buscar la aprobación del médico. Son individualizadas, no siempre reacciona un paciente, no todos los pacientes reaccionan de la misma forma. Hay que apoyarse con información académica, siempre hay bastante en Google académico que podemos tomar en cuenta. Mi regla de oro es siempre prevenir más que trabajar en temas correctivos, ¿sí? Y ante cualquier contraindicación que tenga el paciente, siempre es mejor retirar el tratamiento. Y bueno, yo creo que nos espera un gran trabajo para los que estamos con IKEN en trabajar en vender esa conciencia para la salud y en consecuencia posiblemente ganaremos un cliente. Muchas gracias. Entonces, si gustan, pasamos a las preguntas y respuestas. Creo que Ara ya las tiene por ahí. O si quieren abrir el canal, si quieren abrir sus micrófonos, por favor.